territorio, el canal de la bendición por TV Norte. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y toda la gloria. Es suya por los siglos de los siglos. Dios te bendiga en esta buena hora que ha hecho nuestro amado Padre Celestial. Hay un tema muy importante que tiene que ver con la autoridad del Señor y por la cual a veces cometemos algunos errores en las cuales no hemos sido fundamentados en los principios correctos, sino que creemos que manejando una doctrina, muchas veces doctrina de hombres, muchas veces porque creemos que es lo correcto y lo que dice la palabra, pero nuestros principios no demuestran que así sea. ¿A qué me refiero? Dice la palabra en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Sabemos quién está sentado en la majestad de las alturas. Es nuestro amado Padre Celestial, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, y a su diestra su amado Hijo Jesucristo. Entonces, ¿por qué hemos de equivocarnos en cuanto a quién tiene autoridad? ¿O por qué muchas veces tememos a un ser creado como fue Satanás, del cual la palabra habla de su ascenso y su descenso, su subida y su caída inminente, de todo lo que el Señor le ha dado? Pues vemos en Isaías 14, del 12 al 15, hay una gran descripción y dice, por ejemplo, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto está en Isaías 14, pero en Ezequiel 28, del verso 3 al 17, habla de que en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y empiezan a describir todas las piedras. El verso 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, dice el Señor Todopoderoso, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Esa es una realidad y es una verdad absoluta en la palabra de Dios. Pero ¿por qué nosotros nos dejamos engañar y realmente perdemos de vista quién tiene la verdadera autoridad? Eso no debería ser una discusión. Los hechos de Dios proceden de su trono y este se fundamenta en su autoridad. El Señor, por la palabra, por el poder de su palabra, creó todo lo que existe. Por el poder de su palabra hay unas leyes físicas que no se pueden violentar. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú siembres, la semilla de la cual tú siembras, esa semilla va a brotar y va a dar frutos de acuerdo a la semilla, porque eso quedó establecido en su palabra. Una de las leyes que a mí me encanta también, y es un pronunciamiento que hace el Señor cuando le dice al mar, este es tu límite, de aquí no te puedes salir. Y nosotros no vemos que el mar se sale cuando quiere o como quiere, sino de acuerdo a unas circunstancias naturales que aún Dios permite, ¿verdad? Entonces, vemos que todas esas leyes físicas se sustentan y se sostienen por la autoridad del Señor. Por eso la Biblia dice que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, lo que significa que sustenta todas las cosas con el poder de su autoridad. Entonces comenzamos pues
a desarrollar este tema porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representa sus hechos. Muchas veces nuestros pecados se pueden perdonar con alguna facilidad si de acuerdo a nuestra doctrina, a nuestras acciones, hemos cometido fallas. Y bueno, nos arrepentimos y sabemos que Dios nos perdona. Pero ¿cuáles son aquellos pecados a los cuales el Señor dice, no, transgrediste algo, eh, pasaste la barrera de mi autoridad? Y es ahí donde vemos varios casos en la Biblia. Uno de ellos que me llama poderosamente la atención es el que estableció en Israel y fue Saúl. El Señor lo ungió a través del profeta, le dio las instrucciones de lo que tenía que hacer. Una de ellas era que tenía que llegar a un pueblo y tenía que acabar con todo. Esta fue la orden del Señor. Acaba con todo, no dejes con vida a ningún animal, no dejes con vida al rey, a nadie. Este rey Saúl creyó que él ya tenía la autorización de Dios para hacer lo que quisiera y no escuchó, o sea, desobedeció porque no escuchó atentamente cuáles fueron las instrucciones. Cuando se vio con su poder, decidió perdonarle la vida al rey de esa población y tomó lo mejor de las vacas, lo mejor de las crías. Cuando el profeta llega y se da cuenta de tal tamaño de desobediencia y sobre todo está comenzando su reinado y ya afrentando al que le dio el poder. ¿Usted se imagina lo que pudo haber sentido ese profeta? La indignación, sobre todo porque a quien le estaba dando las instrucciones o quien había desobedecido no había contemplado tal autoridad, no había establecido la diferencia entre el Dios Todopoderoso y él, su autoridad delegada, pero la autoridad original, el Santo de Israel, no podía ser burlado. Y dice la palabra que nosotros no podemos hacernos los locos con las cosas que Dios nos dice. Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y este rey fue desechado porque transgredió algo y quiso hacer suyo algo que el Señor le había puesto a administrar. ¿Te suena un poco familiar? A veces Dios nos permite cosas, bendiciones a nuestras vidas, pero es el Señor. Terminamos olvidando de dónde nos sacó, olvidando que Él fue el que nos dio el poder para tener lo que tenemos y terminamos nosotros haciendo nuestra propia voluntad en contra de lo que el Señor ha tenido establecido. A veces solo nos mandan como mensajeros, a veces solo nos mandan a llevar algo y creemos que tenemos potestad sobre eso que estamos llevando. La palabra dice que somos administradores, pero realmente quien es el dueño es el que sustenta todas las cosas con su poder. Entonces vemos cómo Satanás quiso ser mejor que Dios, más alto que Dios, dice, seré semejante al Altísimo. Él infringió la autoridad. Mientras que allí en Ezequiel 28 pone de relieve su transgresión de la santidad de Dios, porque dice que era perfecto, pero se halló maldad en él, porque hizo muchas cosas, dice tus contrataciones, tu iniquidad, o sea, fueron los resultados de lo que había en su corazón. Por lo tanto, el pecado que se comete en la esfera de la conducta se lo perdona con más facilidad que la rebelión, pues esta es una cuestión de principios y por eso fue desechado el rey Saúl, porque le dijo el profeta, es que la rebelión se compara y aún queda corta con el pecado de hechicería, con el pecado de brujería, con el pecado de deslealtad o infidelidad. Es mucho peor porque estás afrentando, porque estás creyendo que puedes ser semejante al Altísimo y en eso el Señor es muy, pero muy estricto. Cuando nosotros no conocemos la autoridad, podemos hacer Él. Cuando a veces escucho personas decir, es que yo le dije a Dios que esto y aquello y que me explicara y que por qué, ¿quiénes somos nosotros? Si nosotros, Él nos hizo por su misericordia a su imagen y con todo, y que Jesucristo nuestro Señor nos dio poder. El poder no significa que nosotros podamos ser semejantes a Dios y podamos exigirle a Dios y podamos ordenarle a Dios y hacer cosas que solo son de Dios.
Fíjate que en medio de todas las cosas y los avances de la ciencia hay cosas que no se han podido hacer. ¿De verdad tú crees que hay un ser humano que tenga la inteligencia para poder crear vida en otro ser humano sin que sea la voluntad del Señor? Hemos podido imitar el agua, o sea, es tan fácil, H2O, ¿verdad? Es un componente relativamente fácil de identificar, pero ¿cómo se produce? O sea, hay cosas en las cuales solo está en la potestad y en la soberanía de Dios. Entonces fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios, lo que violó la autoridad de Dios. Fue su vanagloria, fue su propia exaltación. El hecho de pecar no fue la causa de la caída de Satanás. Ese hecho no fue más que el producto de la rebelión contra la autoridad de Dios. Fue la rebelión que Dios condenó, por eso lo expulsó y lo expulsó con todos los que se unieron a él. Tenemos que tenerle miedo realmente a ese ser creado por Dios, al cual Dios le asignó una tarea, pero debido a su maldad no lo hizo y el Señor lo expulsó. Y con todo, tiene un poder limitado, porque el Señor da unos dones irrevocables. Y aunque la gente lo use mal, aunque la gente veamos que a veces uno dice, pero es muy inteligente para la maldad, o sea, vemos que se destaca en algunas cosas, no tiene el amparo del Altísimo, no cuenta con la bendición de Dios. Por eso el Señor dice, el que conspirare contra ti, lo harás en mí. Y es allí donde debemos poner nuestra confianza. ¿Quién realmente tiene la verdadera autoridad? ¿A quién yo debo temer? Como dijo Jesús, no le teman al que mata el cuerpo, teman a aquel que tiene el poder de quitarles la vida y enviarlos al infierno. O sea, a nuestro Creador, a ese debemos someternos. Debemos realmente nosotros sujetarnos a esa preciosa autoridad. Al servir a Dios, no debemos desobedecer a las autoridades, porque al hacerlo, dice, este es un principio de Satanás. Hay una palabra en Romanos 13, del 1 al 7, que el Señor dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y a veces vemos cómo con tanta facilidad nosotros creemos que podemos hablar mal y hasta afrentar autoridades como gobernación, la gobernadora, el alcalde, el mismo presidente. A veces somos tan ligeros, somos creyentes y hablamos, blasfemamos y decimos unas cosas que están tan fuera de tono. Hablamos contra todo aquel que tiene autoridad, la policía, el ejército. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque dice la palabra que estas personas son autoridades puestas por Dios y que si nosotros no hacemos lo malo, pues no le tengamos miedo, porque ellos tienen la espada para emitir el juicio que Dios realmente les ha puesto a ellos. Dice, por eso pagáis también los tributos, porque son servidores que atienden continuamente a esto mismo. Tenemos que pagar nuestros impuestos. ¿Qué hacen con los impuestos? Ya no es problema nuestro, porque cada quien tiene que rendirle cuentas al Señor. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces nosotros como servidores del Señor tenemos que ser personas respetuosas, que saben diferenciar quién tiene esa autoridad delegada por Dios. Aún hay ministros bellísimos, hombres que tienen ese poder de Dios, que están sometidos a la autoridad de Dios. Pero también vemos a hombres y mujeres que aunque prediquen, no están sometidos a la autoridad de Dios, que sus acciones no están respaldadas por lo que es la palabra, sino que sus principios se identifican con toda la rebelión de Satanás y todos sus demonios. Entonces, tenemos que tener en cuenta, porque dice la palabra, por sus frutos lo conoceréis. De la abundancia del corazón habla la boca. Y es allí donde nuestras acciones revelan quiénes somos nosotros. Y continuamos con este importante tema que tiene que hacernos reflexionar para saber qué tan vil o no es nuestra condición y cómo estamos haciendo nosotros la obra del Señor. Tenemos que fijarnos bien que Satanás no tiene temor de que nosotros prediquemos la palabra, pero él sabe a qué le teme. Aquellas personas identifican la autoridad de Cristo. Ella. Y si nosotros podemos ver cómo el Señor Jesús a lo largo de su estancia en la tierra
todo el tiempo dijo, yo vengo a hacer lo que mi padre me dijo que hiciera. Yo vengo y hago lo que vi que mi padre hacía. Padre, y todo se lo presentaba el Señor. Dice que él oraba por largo tiempo. Y aún nosotros podemos analizar cuando el mismo Satanás quiere tentar a Jesús y le ofrece cosas, ¿verdad? Lo primero que ofrece es que esas piedras se conviertan en pan. Tú eres el Hijo de Dios. Dice, si eres hijo de Dios, no el Hijo de Dios, hijo de Dios, como tú y como yo, que podemos creer que somos hijos de Dios, pero es que él no le estaba hablando a uno de nosotros, le estaba hablando al Hijo de Dios, al enviado, al Mesías. Y el Señor le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra, distorsionando aún la misma verdad de Cristo. Jesús le dijo, escrito está también, no temerás, no tentarás al Señor tu Dios. A él mismo lo estaba tentando, el tentador. Por eso nosotros tenemos que recordar muy bien las palabras del Padre nuestro y decirle al Padre Celestial, Padre, no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación, que es lo que el enemigo produce en el ser humano, que sus frutos malos estén en nuestras vidas, que nosotros no veamos, porque dice que aún nuestro entendimiento puede ser enceguecido, puede ser entenebrecido, y no ver las artimañas del enemigo y caer con facilidad en sus trampas. Pero el Padre Nuestro, que es una oración modelo, dice, no nos metas en tentación, así como el enemigo quiso tentar al Hijo del Dios Altísimo. Y él le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿A qué se refiere adorar y servir? Se refiere a someterse a esa autoridad y saber que fuera del Señor Todopoderoso, como dijo Cristo, apartado de mí, nada pueden hacer. Yo soy la vid verdadera, ustedes son mis pámpanos, pero no se retiren de mi bendición, no le tengan miedo a lo que está afuera, que hablan, a lo que denigran de ustedes, no le tengan miedo a nada de eso, a las amenazas, no le tengan miedo a todo lo que en el mundo puede pasar, porque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. Una novedad. Lo novedoso para nosotros o lo victorioso para nosotros es lo que está establecido en su palabra, que somos sus hijos y como hijos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Venimos con una unción especial, poder saber, identificar, discernir dones dentro de nosotros. Hemos podido caminar. Yo soy el camino. Entonces, ante ese yo soy, ante esos hechos tan maravillosos que están allí contemplados en la palabra, nosotros debemos saber que nuestra vida se mueve por principios y principios que están establecidos y que salieron de la misma boca de Dios, porque cuando el Señor manda a sus profetas, cuando está escrito en los diferentes libros, es Dios el que ha inspirado toda la Biblia. Así que Satanás todavía es un usurpador, pero él será derrotado al final del Apocalipsis. Los que servimos a Dios jamás debemos servir según los principios de Satanás. Satanás le mostró al Señor Jesús todos los reinos y fracasó, porque realmente quiso ganar. Porque el Señor estaba con el Padre Celestial cuando fueron creados los cielos y la tierra. Entonces nosotros tenemos que ver realmente quién tiene la autoridad y ante qué autoridad nosotros nos vamos a someter. Sabemos que en este mundo, para mantener la autoridad de Dios, tenemos que someternos a ella con todo nuestro corazón. Y es allí cuando el Señor nos insta, cuando el Señor nos dice, amen a Dios, ámenlo, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, porque vamos a necesitar estar muy fundamentados y no dejarnos desviar,
no dejarnos confundir, no dejar que el enemigo coloque esa cizaña para que junto con ese trigo al final se puedan confundir las acciones. Dios no es un Dios de confusión. Entonces Él guarda nuestra mente, así como habla de esa gran armadura, ¿no? que el Señor nos permite colocarnos día a día por medio de su palabra. Ámalo con toda tu mente, ámalo con todo tu corazón, que tus emociones se alineen a lo que tu espíritu te está diciendo y el Espíritu Santo de Dios te confirma allí por medio de su palabra. Ámalo con todas tus fuerzas, porque realmente tenemos que someternos a Dios con todo nuestro corazón. Es absolutamente imprescindible que nosotros podamos tener un encuentro real con esa autoridad de Dios. Le pasó al apóstol Pablo. Él perseguía a la iglesia del mismo Cristo, él perseguía a los hijos de Dios porque no había tenido ese encuentro con el Señor Todopoderoso. Pero cuando se encuentra con la autoridad de Dios, siendo Pablo un hombre tan eminente, un hombre que era muy respetado, que él sabía que hacía parte pues del grupo selecto de los fariseos y que bueno, tenía todas las cosas a su disposición, él tuvo que llegar y someterse a Ananías, un hermanito en la fe que dice, solo se menciona una vez en la Biblia, y él le dio instrucciones al gran Saulo, pero como Saulo se había encontrado con la misma autoridad del Todopoderoso, Cristo Jesús, nuestro Señor, se sometió inmediatamente. Y su vida fue cambiada, su vida fue puesta al servicio, no importando lo que tuviera que pasar. Fíjate que cuando el Señor Jesús estaba allí en el huerto de Getsemaní, ya próximo a la cruz, él tuvo un diálogo maravilloso con el Señor. Una vez más su humildad, su sometimiento, porque él le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabiendo él que sin esa cruz no podía llegar la victoria, la resurrección, porque sabía que era primicia de ellos que iban a ser levantados de entre los muertos, y padeció, se sometió, se humilló a sí mismo, humilló ante su naturaleza divina, porque tuvo que descender de estar allá en su gloria, en su majestad, y venir hasta aquí, a donde estamos nosotros, y como hombre también fue humillado. Todo esto lo pudo soportar porque él entendió el plan de Dios. Y el plan de Dios siempre es más grande que nosotros. El plan de Dios está por encima de nuestros intereses. El plan de Dios está por encima de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Vemos nosotros cómo realmente a veces nos duele la pérdida de un ser querido. Nos duele a nosotros porque nos quedamos en esta tierra. Pero si fuéramos acordes a la palabra, deberíamos que se van con el Señor, de que llegan al lugar de descanso, de reposo, no van a sufrir más. Debería ser nuestra esperanza eterna, pero saber que someternos a ella, disfrutar de ella, porque entre otras cosas hemos sido dotados y capacitados para hacer las obras de Cristo. Él dijo, obras mayores harán que yo. Él tuvo un tiempo limitado, pero nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos su poder, porque Él dijo, yo les doy poder para que vayan, saquen demonios, para que no le tengan miedo a nada de lo que le puedan hacer o que le puedan echar. Vayan, prediquen el Evangelio, busquen y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de sus días voy a estar con ustedes. No van a estar solos. Entonces, ¿por qué tenemos muchas veces temor como servidores del Dios Altísimo si el que nos llamó es fiel? Y no solo fiel, tiene todo el poder y la autoridad para hacer cosas sobrenaturales si le place y cuando quiera. Es que toda nuestra vida, si realmente estamos enfocados en nuestro Señor y Salvador, no vamos a tener problema alguno, porque sabemos quién nos sustenta. Dice la palabra que Él todo lo sustenta con el poder de su palabra. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué temer? ¿Por qué creer que nuestra vida es más importante que la vida del Señor, que Él la puso a disposición de todos nosotros? Porque Él asumió un pecado que no era de Él. Porque Él se hizo pobre siendo rico. Pero hoy nuestra situación es completamente diferente. Hoy nosotros podemos disfrutar verdaderamente de su amor, disfrutar verdaderamente de su guía,
de la voz que el Espíritu Santo nos da y nos habla a nosotros, nos ayuda y nos alienta cada día. Pero lo más importante es saber que debajo de las alas del Altísimo nada nos va a pasar. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000, pero a nosotros no llegará. Dice, ninguna plaga tocará tu morada. Y ahora imagínate la recompensa de ser un siervo, cuando el Señor dice que esa recompensa es que ningún arma forjada contra nosotros prospere, que nosotros condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Tenemos promesas de protección, tenemos promesas de salvación, tenemos promesas que no se cumplen en nuestras vidas porque las tenemos ahí inactivas. Pero yo quiero en el nombre poderoso de Jesús que tú en esta hora tomes esa autoridad que el Señor nos da a nosotros por su iglesia. Porque dice que las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, y tú y yo somos iglesia, y la autoridad de Dios se puede ver en esa coordinación de los diferentes miembros de su cuerpo. Por eso nosotros nos amamos y nos respetamos y nos soportamos los unos a los otros, porque cada uno de nosotros tiene el mismo amo. Nosotros somos servidores todos del Dios Altísimo, y si alguien defrauda al Señor, pues tendrá que rendirle cuentas a Él. Pero en cuanto a mi corazón y tu corazón, no debería dañarse, ni siquiera porque alguien que predica o proclama la palabra del Señor se equivoque y peque y pues de pronto no ha tenido ese encuentro con la autoridad de Dios, o de pronto sus principios siguen siendo principios del enemigo, satánicos, y por eso no puede ver y no puede poner en práctica y no puede desarrollar su vida conforme en esos principios que están contenidos en la palabra de Dios. Dios usa su máximo poder para mantener su autoridad. Por consiguiente, su autoridad es lo más difícil de resistir. Los que somos tan justos según nuestra propia opinión y sin embargo tan ciegos, por lo menos necesitamos tener un encuentro muy personal con esa autoridad de Dios para que comencemos a ser quebrantados, para que comencemos a ser sumisos, para que comencemos a dar los frutos esperados. La mayor de las exigencias que Dios impone al hombre no consiste en que lleve la cruz, sirva de ofrendas o se niegue a sí mismo. La mayor exigencia es que obedezca. Y es allí donde el Señor realmente nos está diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que en esta hora, mis amados hermanos, no seamos obstinados, no nos dejemos quitar esa posición que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, porque Dios ha puesto propósito eterno en cada uno de nosotros. Dentro de su plan tenemos algo que desarrollar. Lo que debemos realmente hacer efectivo en nuestra vida es la sumisión, es la humildad, es el reconocer nuestra autoridad para saber que poco a poco nuestro yo va muriendo, pero el Señor va aumentando en nuestra vida su poder y su connotación, de los cuales podemos estar seguros de que somos sal y de que somos luz en esta tierra. La sumisión solo es posible cuando uno vive en el Espíritu. Y esta vida en el Espíritu es la suprema expresión de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere. Que nosotros podamos estar atentos a su voz, desarrollar esas acciones obedientes, cueste lo que cueste, porque solo Dios sabe que el panorama completo nos favorece a cada uno de nosotros. Así que, mi amado, yo te pido en el nombre poderoso del Señor Jesucristo que te sometas a la autoridad de Cristo, que busques más, escudriñes más, que entres en un momento de intimidad con Él. Y no importa lo que la gente piense o cómo te vean, lo importante es que el Señor te conozca, que el Señor te dé encargos, te ponga comisiones y que realmente tú las puedas desarrollar para alabanza y gloria de su nombre. Porque como termina el Padre Nuestro, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, Señor. Amén y amén. Y eso lo creemos en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo siga añadiendo sabiduría a esta palabra en tu vida para que realmente nunca te desvíes del verdadero camino que Cristo ya marcó para nosotros. Dios te bendiga. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para